el nombre que le di a mi columna de esta semana es Barbie y los feminismos mercantilizados. A mí me tiene sorprendida las diferentes versiones y respuestas de diferentes mujeres, fundamentalmente de mujeres, ¿no? Al respecto. Eh, eh, Algunas están sorprendidas, atónitas, otras señalan que bueno, que no está mal, no está mal lo que sucede en la película. Mi opinión es justamente la que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Me parece que estamos ante una versión hollywoodense de lo que son los feminismos y eso es pues muy preocupante porque de algún modo hay esta historia, históricamente siempre ha sucedido esto, el tema de los discursos de la derecha que se apropian de las luchas de los grupos marginados y que han establecido mecanismos de resistencia. De pronto tenemos pues a las derechas que se apropian de esos discursos. Pensemos, por ejemplo, en la figura del Che Guevara, ¿no? El Che Guevara hoy lo llevan, bueno, es como esta idea del capitalismo que irrumpe y que, o sea, se apropiaron de un símbolo de lucha revolucionaria muy importante. Y un poco es lo que sucede con esta película. Hay se convierte en una de las películas más exitosas, o sea, una semana es increíble. Tenemos que es una de las películas más exitosas dirigida por una mujer, ¿no? Y que todo gira en torno a esta icónica muñeca de Mattel, ¿no? Pero además es un fenómeno mundial, no es un fenómeno que sucede solamente de este lado del continente, no, 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 es un fenómeno mundial. En este sentido, pues estamos en un momento histórico en el que, y eso es lo que a mí más me llama la atención, en el que los valores del feminismo producen altísimas ganancias. Hace apenas unos años el feminismo incluso trataba de ser escondido, mutilado de mil maneras, y hoy se convierte en un procedimiento a través del cual se obtienen altísimas ganancias, ¿no? Si ustedes, cuando ustedes vean la película, si es que la van a ver, se van a dar cuenta que hay toda una industria de la moda rosa, ¿no? Finalmente, estamos hablando de estereotipos, queriendo mostrar que no hay estereotipos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado tenemos que es una película que está rompiendo récords en todos los sentidos, ¿no? Vale la pena decir que ya hace más de un siglo, muchísimo, un siglo y medio casi, que el movimiento feminista atravesó, digamos, por diferentes luchas, ¿no? Y por diferentes miradas, porque no podemos pensar en el feminismo de una sola manera. Ha habido un debate muy grande, pero digamos, podemos sintetizar tres aspectos importantes. Uno es la lucha por los derechos de las mujeres, encarnada en las sufragistas del siglo XIX, que lucharon por el derecho al voto, por los derechos laborales. Al mismo tiempo, los feminismos han pasado por la confrontación con la socialdemocracia. Esta idea, digamos, que muchas veces nos parece muy avanzada y lo es, pero que de algún modo no trató de resistir al capitalismo, sino que más bien se convirtió pues en una forma de decir, bueno, si estamos en medio del capitalismo, por lo menos que nos toque un poquito, ¿no? Que se redistribuya de algún modo. Pero, digamos, lo que abanderaba fundamentalmente la socialdemocracia era la lucha de las clases sociales y las mujeres, las feministas, lo que intentaban era la reivindicación de las mujeres, más allá de la lucha de las clases sociales. Y entonces, en este sentido, había una confrontación con la socialdemocracia. En los años 90 estaríamos hablando de la exigencia de las políticas de identidad y reconocimiento que causaron mucho ruido porque finalmente olvidaban la redistribución, que era el problema más grave, digamos, en términos de la desigualdad y de la injusticia. Entonces las mujeres empezaron a luchar más bien por el reconocimiento de ser mujeres. Eso desvió y desvirtuó de alguna manera la lucha feminista y es curioso porque eso es lo que retoma la película.
De algún modo, lo que intenta recuperar es como esta parte de la reivindicación del reconocimiento de sí de la mujer. Eh, Hoy, de algún modo, los feminismos, por supuesto, no han sido vencidos. Se puede decir que es una de las luchas más importantes. Por supuesto, también debemos hablar de la lucha de los pueblos originarios, pero digamos, una de las luchas que no ha sido cooptada por partidos políticos, por ningún sistema político y que lucha más allá de las estructuras lógicas de la democracia, etcétera, etcétera, sigue siendo el feminismo. Y es un feminismo que se ha estructurado de manera global. Entonces, digamos, juega en diferentes registros y eso le da una potencia muy, muy importante. Sin embargo, de pronto, tenemos que Hollywood irrumpe con un espectáculo cinematográfico disfrazado de sororidad, con las mujeres a las que, digamos, enmascara esta forma de hablar del feminismo como si estuviera defendiendo las causas feministas. Y eso es lo que resulta, incluso a mí personalmente me resulta doloroso y preocupante, ver cómo incluso muchas amigas, colegas feministas de pronto respondieron de una manera como light, diciendo, pues no está tan mal, al final sí reivindica cosas, pero no se dan cuenta que en realidad Hollywood está atrapando los valores y se está apropiando de esta lucha de las mujeres. De algún modo, lo que tenemos es que una vez más la historia se repite. Quienes resguardan la libertad de mercado tienen la capacidad de metamorfosear todo para continuar domesticando las conciencias en un mundo donde la concentración de la riqueza constituye el sino de la civilización. Y así en este territorio, el discurso de la democracia también se va flexibilizando. De algún modo va entrando en este sinsentido la historia de una democracia más light y esto permite, pues, colocar a las élites políticas, económicas y financieras para imponer una lógica del Estado en la que haya un Estado muy frágil, muy débil, muy pequeñito con respecto a la defensa de los derechos, de las garantías de los derechos sociales de las personas, pero muy, muy fuerte para impulsar los intereses privados. Es decir, de algún modo el espacio mediático, donde Hollywood está incorporado de algún modo, permite a estas élites trasvestirse. Es decir, hay una especie de cual Barbies rubias, morenas, indígenas, de cualquier tipo, comienzan a abanderar y se apropian las luchas de los sectores marginados, a los cuales utilizan como moneda de cambio y que luego desechan en el momento en que ya no les hace falta. También hay que decir que para muchas mujeres, como lo mencionaba hace un momento, la película de Barbie reivindica la lucha feminista en varios aspectos. Cuando se analizan varias críticas que analizan el final de la película, señalan que aparece un símbolo de empoderamiento que enseña a las niñas a ser valientes, a luchar por lo que creen y a aceptarse tal cual y como son. Sin embargo, desde mi perspectiva, estos valores interpelan la subjetividad de la persona, es decir, interpelan al individuo, a la individua, fortalecen el egoísmo en ese sentido, porque lo que hacen es fortalecer la búsqueda del yo, de la yoicidad, del egoísmo. Y esta experiencia finalmente termina por fracturar la lucha colectiva, termina por fracturar la solidaridad entre, digamos, sectores que tradicionalmente, que históricamente han sido delegados, y entonces hace que cada quien luchemos por lo que queremos, y entonces a codazos o a como se pueda, salvaguardar la mismicidad de la persona. Entonces, en este sentido, esta forma de pensar estos valores del feminismo, pues implica continuar con la reproducción de la desigualdad estructural
que finalmente es la que deriva en las desigualdades de género y que produce la violencia contra las mujeres. Finalmente, y con esto ya termino mi comentario, el contenido de la película, desde mi punto de vista, edulcora la lucha feminista, es decir, la reduce al discurso del echaleganismo, ¿no? Tú puedes lograr porque eres fuerte, porque eres niña, porque eres mujer y porque tienes la fuerza y la valentía. En ese sentido, aminora el feminismo al empoderamiento individual.